Vamos a empezar ya con lo más interesante de este curso, que son las configuraciones. Vamos a empezar a ver cómo vamos a configurar, cómo vamos a repartir todos los trastos que llevamos de nuestro equipo alrededor de nuestro cuerpo. Y para eso tenemos diferentes fórmulas, pero hay que seguir unas normas básicas para que todos vayamos más o menos igual y sea todo más seguro. La configuración del equipo será simple, ¿vale? Lo más simple que podamos. Todo lo que podamos simplificar, todo lo que sea menos complicado, será mucho más seguro para nosotros, ¿vale? Eficiente, ¿vale? Todo lo que llevemos tiene que tener una utilidad, ¿vale? Si llevamos algo que no va a tener utilidad o muy escasa utilidad durante la inmersión, a lo mejor es que no debemos de llevar. Compatible, ¿vale? Los elementos deben de ser compatibles con los de mi compañero. Por eso la equipación tiene que ser la misma. Tenemos que ir casi clónicos los dos, ¿vale? Escalable, ¿vale? Que podamos poner y quitar elementos en función de la dificultad de la inmersión, que no tengamos que inventar una configuración para cada inmersión que hagamos, sino que la misma configuración, dependiendo de la dificultad de la inmersión, podamos poner más cosas o menos cosas o ponerlas de una forma más coherente. Y modular, ¿vale? Todo tiene que estar colocado en el sitio de manera correcta en función de qué tarea tiene asignado cada uno de esos materiales. Vamos a verlo durante esta presentación. Además, en el buceo técnico también vamos a utilizar mezclas de gases, el desarrollo de mezclas estandarizadas, ¿vale? Si utilizamos mezclas estandarizadas, estaremos mucho más habituados porque siempre bucearemos con las mismas mezclas, sea un 1835, un 1845, un 2135, sea lo que sea, pero siempre serán mezclas estandarizadas. ¿Por qué? Porque así nos vamos a habituar a ese tipo de mezclas, ¿vale? Y no vamos a tener que ir inventando la planificación a cada inmersión, ¿vale? Evitando correr riesgos por el uso de gases no adecuados. Venga, vamos a hablar ya de las diferentes configuraciones que nos vamos a encontrar, ¿vale? Vamos a ver la configuración que se llama, o que en un tiempo se llamó configuración americana, porque fue desarrollada por los buceadores que estaban allí en Florida y en cenotes, porque su tipo de inmersiones pues permitía estas configuraciones, ¿vale? La configuración americana es bibotella dorsal, ¿vale? Eso ya quiere decir que las galerías por las cuales ellos pasan. Bueno, hay que decir que todas estas configuraciones nacieron en el espeleobuceo y luego nosotros lo hemos trasladado al buceo en mar abierto, ¿vale? Pero como hemos dicho que las configuraciones van a ser estandarizadas, van a ser modulables, pues es la misma configuración para hacer espeleobuceo que para hacer mar abierto. Lo que pasa que, pues a lo mejor le vamos a tener que meter más elementos en una que en la otra, ¿vale? Pero va a ser la misma configuración. De esta manera nosotros estamos más adiestrados a utilizar esa configuración, que no tener que ir reinventando la configuración dependiendo de si es en buceo en cuevas o mar abierto o lo que sea, ¿vale? Venga, bibotella dorsal con aislador, ¿vale? El botoncito este que hay aquí en medio, esto es para aislar las dos botellas, ¿vale? Estos serán ejercicios que vamos a hacer en el agua, sobre todo vais a disfrutar muchísimo intentando hacer contorsionismo para abrir y cerrar botellas debajo del agua. El regulador de la derecha será una segunda etapa con un manguito de 210 centímetros enrutado por el cinturón, algún elemento que llevamos en el cinturón para que lo sujete, y por detrás del cuello del usuario. Este regulador no lleva manómetro, no lo necesita, y el Direct System para la tráquea. Llevará también el Direct System para la tráquea. ¿Por qué Porque hay gente que me preguntará, ¿y por qué no hay un manómetro para cada uno de los reguladores? Porque como normalmente nosotros vamos a utilizar el bibotella con la grifería, el aislador abierto, solo vamos a cerrar el aislador en el momento en que tengamos una avería, ¿vale? Y cuando tenemos una avería ya no continuamos buceando, ya tenemos que subir a superficie. Por lo tanto, ya de poco me sirve que el manómetro me diga que me queda tanto gas. Hay que subir a superficie y ya está, ¿vale? Entonces, si yo llevo 2 manómetros, estoy complicando las cosas porque estoy llevando un elemento que no necesito porque el otro me va a dar la misma información
y que además tiene unas juntas tóricas que me pueden fallar, o sea, estaría aumentando las posibilidades de fallo al llevar un segundo manómetro, ¿vale? Entonces lo eliminamos y ya está, porque hemos visto de que si sopesamos lo que ganamos por llevarlo y lo que perdemos por llevarlo, pues es mucho más lo que perdemos. Por lo tanto, eliminamos este segundo manómetro y el regulador de la derecha no lleva manómetro. El regulador de la izquierda, en cambio, tendrá la segunda etapa con un manguito de 80 centímetros, unos 80 centímetros, aunque hay gente que le va bien de 65 centímetros, porque lo único que tiene que hacer es ir desde el regulador hasta el cuello o hasta la boca, ¿vale? No tiene que ser mucho más largo, ¿vale? Enrutado por detrás del cuello del usuario, manómetro por el lado izquierdo, con mosquetón a una anella del cinturón, ¿vale? Y el Direct System del traje seco. Irá en este regulador. Vais a ver que el resto de configuraciones que os voy a enseñar son muy parecidas a estas. Lo único que va a variar es que si la posición de las botellas y si van comunicadas o no. Pero tal y como van los manómetros, los reguladores, va a ser casi idéntico. Venga, configuración con monobotella. Configuración con monobotella no sería buceo muy técnico, ¿vale? Sería para inmersiones hasta los 40 metros de profundidad, no más allá, y no sería para meternos en cuevas, sería para hacer cavern, pero no para hacer cave o full cave, ¿de acuerdo? Mucho menos full cave. Pero podemos tener una configuración con monobotella. La botella será dorsal, ¿vale? Y tendrá, la grifería debe tener doble salida, ¿vale? Porque lo que sí nos vamos a ahorrar una botella, pero no nos vamos a ahorrar un regulador. Con lo cual vamos a llevar los mismos reguladores que hemos enseñado antes. Regulador de la derecha con latiguillo de 210 y sin manómetro. Regulador de la izquierda con latiguillo de 80 centímetros con manómetro y Direct System en ambos lados. Y llevamos traje seco. Si no llevamos traje seco, solo Direct System en el regulador de la derecha. El regulador de la izquierda, pues ya lo he dicho, segunda etapa con manguito de 80 centímetros, bueno, lo mismo que hemos visto en la configuración americana, ¿vale? Pero aquí estamos utilizando, en lugar de utilizar bibotella, estamos utilizando monobotella, ¿vale? Configuración europea. ¿Por qué el nombre? Porque las cuevas que tenemos aquí en Europa son más angostas, son más estrechas, son más dificultosas que las cuevas que tenían en Florida o en Cozumel y en estos sitios, ¿vale? Entonces, los espeleobuceadores europeos preferían llevar las botellas separadas. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a la parte aérea de una cavidad y tenían que caminar por esa cueva, las cuevas no están asfaltadas ni nada, es difícil caminar por ellas, pues era mucho más fácil transportar esas botellas si las podíamos separar. Naturalmente, si llevamos la configuración americana, no podíamos separar las botellas y tenemos que llevar el bibotella tal como está, pues hasta el siguiente sifón. Vale. Aparte de esto, ¿vale? Las griferías, los reguladores, perdón, van a ir igual. Doble monobotella dorsal, bimono. El regulador de la derecha, segunda etapa con manguito de 210 centímetros, enrutado por el cinturón, detrás del cuello del usuario. Manómetro, en este caso sí que vamos a llevar manómetro. ¿Por qué? Porque son botellas separadas. Entonces sí que nos interesa aquí saber la presión que tiene cada una de las botellas. Manómetro, la derecha con mosquetón a una anella del cinturón. Direct System para la tráquea, ¿vale? Igual que antes. Y el regulador de la izquierda tendrá segunda etapa con manguito de 80 centímetros o 60 y pico, depende de vuestra corpulencia, ¿vale? Enrutado por detrás del cuello del usuario, manómetro, como con la configuración americana, ¿vale? Por la izquierda, con mosquetón a una anilla del cinturón y Direct System al traje seco. Vale. Y luego tendríamos la configuración lateral, ¿vale? Configuración lateral sería una evolución de la configuración europea. Lo que pasa es que aquí las botellas, en lugar de llevarlas a la espalda, las llevamos puestas en lateral. Y esto nos permite pasar por pasos más angostos, cuando estamos ya haciendo espeleobuceo, por pasos más estrechitos. Incluso nos permitiría sacarnos las botellas con mucha facilidad debajo del agua para intercambiar botellas, que primero pasen las botellas, luego pasamos nosotros, ¿vale? Todo esto ya son temas de espelebuceo. Después se ha descubierto de que esta forma de llevar las botellas, pues, es bastante cómoda y es bastante funcional, con lo cual también se está utilizando el sistema Sidemun, sistema de montaje lateral,
para mar abierto, ¿vale? Tenemos cursos de Sidewind, ¿vale? Doble botella montadas en lateral, ¿vale? Regulador de la derecha, con segunda etapa, con manguito 210, enrutado el sobrante en la propia botella. ¿Veis en las fotos de aquí arriba? Veis que los latiguillos están enrutados, cogidos con gomas a la propia botella, ¿vale? Esto lo vais a ver, sobre todo en el curso, no en este curso, en el Foundation, sino en el siguiente, en el Extended Range, porque como llevamos botellas adicionales, botellas de tapa, pues los latiguillos van montados como lo tenemos aquí, ¿vale? Manómetro de 10 centímetros, podemos llevar un manómetro de 10 centímetros y Direct System para el seco, esto en el de la derecha. En la botella de la izquierda, pues igual, segunda etapa con manguito de 110 centímetros, aquí no es de 80, porque tiene que subir desde la axila, pasar por detrás del cuello e ir hasta la boca, ¿vale? El latiguillo aquí es más largo que el del sistema americano o el sistema europeo. Enrutado por detrás del cuello del usuario, manómetro de 10 centímetros si queremos. Si hay que llevarlo, sí, digo que tenga 10 centímetros. Podéis utilizar un latiguillo igual de 80 centímetros de un manómetro normal y también lo enrutáis en la botella con las gomas. Pero si veis aquí como está en el dibujito, aquí llevamos los manómetros llevan un pequeño latiguillo de 10 centímetros y es bastante funcional, ¿vale? Y el Direct System para la track. Además, recomienda si lleváis, si podéis añadir una pequeña botella, las botellas que se utilizan de argón, que son para hinchar el traje seco. Yo lo utilizo no solo para hinchar el traje seco cuando voy en Sidewind, ¿eh? Cuando voy en Sidewind no lo utilizo solo para inflar el traje seco, sino también la propia ala. ¿Por qué? Porque de esta manera no necesito que mis botellas vayan conectadas ni al traje seco, mis botellas laterales vayan conectadas ni al traje seco ni al ala, ¿vale? Una pequeña botella de argón para alimentar traje seco y ala. Veréis que ganáis en autonomía sobre las botellas, sobre todo a la hora de equiparos y desequiparos, pues mucho más fácil. Muy bien. Y finalmente nos queda explicar cómo iría enrutado el resto del equipo, ¿vale? Aquí ya os estoy introduciendo una de las prácticas que vamos a hacer, que será el check start, ¿vale? Antes de saltar al agua, por parejas o en grupo, alguien del grupo de la inmersión, el líder de la inmersión, va a ir cantando y va a hacer el check start, ¿vale? Y el check start es ir comprobando de que llevamos todos los equipos, todos los elementos necesarios para esa inmersión y además los llevamos en el sitio correcto, porque como os he dicho antes, todos vamos a ir casi clónicos, ¿vale? Esto no podéis hacer variaciones sobre esta distribución, pero hacer las mínimas posibles, porque así todos los buceadores técnicos del mundo, pues vamos a intentar ir iguales y cuando yo voy a bucear con otro y me quedo sin visibilidad y tengo que ir a buscar las tijeras de mi compañero, pues sé dónde están, por ejemplo, ¿vale? O las gafas de recambio de mi compañero, pues sé dónde están, por ejemplo, porque las lleva al mismo sitio que yo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repaso así de cómo irían puestos los accesorios y el equipo, ¿vale? El check start, hay que tener un sistema, ¿vale? Para hacer la lista. Cuando hacemos el check start no tenemos la plantilla delante y vamos leyendo, hacemos de memoria. Para no olvidarnos nada es bueno hacerlo por orden, ¿vale? Y yo, por ejemplo, el orden que utilizo es de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿vale? Si vemos aquí, empezamos por arriba, lo que tenemos más arriba es la capucha, ¿vale? Empezaríamos, capucha, gafas principales, sigo bajando, gafas principales, sigo bajando, el regulador principal, que es el del latiguillo de 210 centímetros, que va a la boca, ¿vale? Debajo del latiguillo principal, en el cuello, tendríamos el regulador secundario, que es el de 80 centímetros, que va con un bungee aquí colgando del cuello, ¿vale? A la misma altura, por la parte de atrás, tendríamos las griferías, ¿vale? Pues iríamos primero, si vamos de derecha a izquierda, grifería derecha, abierta, grifería central, el aislador abierto, grifería izquierda, abierta, ¿vale? Continuamos bajando y tenemos en el pecho la válvula del traje seco, hincha, ¿vale? Luego vamos hacia la izquierda, nos vamos al brazo y tenemos la válvula de exhalación del traje seco, deshincha, ¿vale? Bajamos un poco más y encontramos la tráquea, también aquí en este lado izquierdo, o si está a la misma altura, podríamos hacer válvula de pecho, tráquea, válvula de brazo, ¿vale? Y comprobamos los botones de la tráquea que hinchan y deshinchan, ¿de acuerdo? Vamos bajando
y a la altura del cinturón, ¿vale? Vamos a encontrar, empezamos por la derecha, encontraríamos el utensilio de corte principal, ¿vale? Si llevamos canister, el canister nos serviría para enrutar el latiguillo de 2,10 m. Continuamos hacia la izquierda, vamos a encontrar el manómetro, ¿vale? Y si continuamos más, vamos a encontrar en la parte de atrás la válvula de exhalación del ala, ¿de acuerdo? Vale, podemos pasar los brazos. Brazo derecho, ¿qué vamos a llevar en el brazo derecho? El brazo derecho vamos a llevar la planificación principal, el profundímetro digital, ¿vale? Pasamos al brazo izquierdo, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar arriba en el codo la brújula, luego vamos a llevar el ordenador secundario, aunque valga 1000 euros es el secundario, lo principal es la planificación, la tablilla de la planificación, y en la mano vamos a llevar la iluminación, ¿vale? Vamos a llevar la iluminación. Se me ha quedado una cosa aquí colgando de la anilla izquierda, de la anilla del pecho izquierdo, llevamos la iluminación secundaria y cuando hacemos el check start abrimos las luces, normalmente la de la mano ya la dejamos abierta y la que llevamos aquí colgando en la parte izquierda del torso, del pecho, la vamos a encender y apagar para comprobar que está bien, ¿vale? Muy bien, y si bajamos nos vamos a los bolsillos de las perneras. Tenemos en el bolsillo derecho el notebook con la planificación secundaria, la boya de eco principal, el spool principal y podríamos llevar aquí también el utensilio de corte secundario, ¿vale? Y en el bolsillo de la izquierda tendríamos las gafas secundarias, la boya de eco secundaria y una John Line, ¿vale? Esto es más o menos como lo llevo yo. Ya os digo que podéis hacer variaciones de esta distribución que yo os estoy diciendo, ¿vale? Pero intentar hacer las menos posibles porque está basado pues, más o menos en cómo lo hacemos todos los buceadores técnicos del mundo, ¿vale? Y luego, si tiramos más abajo, las aletas, porque no sería la primera vez, a mí ya me ha pasado 2 veces que me he dejado las aletas sin embarcarlas en la barca, ¿vale? Entonces, también es importante decir, ¿llevamos las aletas? También, vale. Y una vez hemos hecho todo esto, todo el mundo comprueba que todo, ya hemos comprobado que todo está bien, ya estamos en disposición de que el patrón nos dé permiso para saltar al agua. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.